Buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola. Vamos a comenzar. Ok, en esta semana toca pasado compuesto con el verbo être. En la división en mi diseño instruccional aparece que la otra semana tenemos que ver el acorde y después también los verbos pronominales. Pero hoy vamos a ver, de hecho, el acorde y la semana siguiente repasamos el acorde y los verbos pronominales. ¿Qué es el verbo être? Quería pasar directo a la explicación, pero mejor se los explico como les expliqué a mis alumnos de gastronomía para que no tengan ninguna dificultad. Me di cuenta hace un rato con mi grupo avanzado de francés que cuando quiero explicar las estructuras de la lengua en un nivel más profundo, les cuesta de repente trabajo diferenciar en algo que es sencillo, pero que es tan sencillo que pareciera no llevar razonamiento. Entonces, pues simple y sencillamente lo ignoran. No lo estoy diciendo de mala onda, o sea, es natural en el ser humano. El ser humano evoluciona por la ley del menor esfuerzo, entonces buscamos siempre establecer el menor esfuerzo. Pero para hablar de pasado compuesto, veámoslo por al menos este día de este modo. Yo hablo de pasado compuesto. Pasé, composé. De hecho, déjenme verificar algo, porque sí, es conecto. Solamente quería verificar en mi diseño. Ok, ¿qué pasa con el pasado compuesto? El pasado compuesto se puede llevar a cabo utilizando dos auxiliares diferentes. Uno es el avoir, que sirve para casi la totalidad de los verbos, y el otro es el être. El être nos sirve para un número limitado de verbos. Pero lo primero que quiero que entiendan es el título. Pasado compuesto avec le verbe être. ¿Por qué digo que quiero que entiendan el título? Porque me he dado cuenta que escribo el título y la gente no lo entiende. O sea, sí lo pueden leer, pero recuerden que hay una diferencia entre conocer algo y saber algo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo saber que, no sé, vamos a decir, no sé, Francisco, ¿tienes pareja? No, profe. ¿Quién sí tiene? Mejor. Más fácil. Y sirve que no los estoy ventaneando. Perdón. ¿Quién tiene pareja? Novio, novia, querer, no sé. ¿Nadie? ¿Puro soltero? Chales. Bueno, ni modo. Voy a tratar de buscar otra analogía. Ok, ¿quién tiene mascota? Yo tengo 9 gatos. Chales. Esos son muchos. Ok, Viviana, Guadalupe y Francisco tienen mascota. Ahora, yo sé que tienen mascota, ¿no? Les decía que saber algo no es lo mismo que comprender algo, ¿no? Tomemos el ejemplo de Francisco. Tiene 9 gatos. Y porque yo sepa que él tiene 9 gatos, no quiere decir que yo comprenda por qué tiene 9 gatos. Es más, puedo decir que sé que tiene 9 gatos y no los conozco. Sé que tiene 9 gatos y no sé si son machos o hembras. Tiene 9 gatos y no sé los colores. Tiene 9 gatos y no sé los tamaños. Tiene 9 gatos y tampoco sé las edades, ¿no? Entonces, se dan cuenta, hay una diferencia enorme entre saber algo como tal, conocerlo, comprenderlo, etcétera. Podría utilizar más palabras para hacer la diferencia. Entonces, para que quede claro esto, el pasado compuesto en francés se refiere al yo he, ¿no? Yo he comido, yo he bebido, no tenemos problema hasta ahí. Después, en francés, se construye con dos verbos, con el verbo être o con el verbo avoir,
pero sigue siendo pasado compuesto. La analogía que les hacía a sus compañeros de gastronomía es, por ejemplo, que les dijera, hoy les voy a enseñar a cocinar en un horno. Lo vamos a dividir en 4 partes. Vamos a aprender a cocinar en horno a leña. Vamos a aprender a cocinar en horno a gas. Vamos a aprender a cocinar en horno eléctrico. Y llevamos a gas, a madera, eléctrico. Y vamos a aprender a cocinar en un horno de microondas. Entonces tenemos 4 hornos. El pasado compuesto sería como si yo les estuviera diciendo, vamos a aprender a cocinar en horno. Pero este horno, les decía, puede hacerse con avoir y con être. Digamos que uno es a gas y el otro es a leña. Avoir que sea el que es a leña. Y être ahora es vamos a cocinar en horno a gas. Tengo una pequeña duda. Déjenme. Ok. Gas en español. Gas en español se escribe con S. Ok. Ok. En francés lleva Z en lugar de S. Por eso es que mejor decidí investigarlo. Ahora sí, está en español. ¿Qué pasa si yo quiero poner a funcionar un horno de leña si yo le pongo una tubería de gas? ¿Qué pasaría? ¿Funcionaría? No funcionaría. No, simple y sencillamente porque el horno que funciona con leña funciona con leña y el horno que funciona con gas funciona con gas, ¿no? Así de fácil. Entonces, el título es pasado compuesto con el verbo être, o sea, cocinar en horno a gas, no en horno a leña. ¿Por qué? Porque lo que vamos a utilizar como combustible para nuestro horno va a ser gas. En este caso vamos a utilizar pasado compuesto con el verbo être, no con el verbo avoir, solamente con el verbo être. ¿Ok? Entonces, una vez que ya entendimos el título, vamos a ver que el pasado compuesto, cocinar en horno, tiene ciertos requisitos. Si yo quiero cocinar en un horno, necesito tener un horno y algo que cocinar. Y después, pues el combustible con el que funcione, sea leña, sea gas. El pasado compuesto tiene una fórmula. Vamos a verlo ahora como matemáticas. Ya lo vimos como una figura de estilo. Ahora vamos a verlo como, bueno, de hecho, ¿cómo se llama? Como alegoría. Pero ahorita lo vamos a ver como una fórmula matemática. Resulta que pronombre más verbo auxiliar. Si estamos viendo pasado compuesto con el verbo être, el verbo auxiliar va a ser el verbo être. No va a ser avoir, va a ser être. Más un verbo en participio pasado. Esto nos da en nuestra igualdad como resultado pasado compuesto con el verbo être. Ilustremos esto. Si yo, por ejemplo, tengo 3 amigos. Uno tiene un auto blanco, uno tiene un auto azul y otro tiene un auto negro. Si los 3 van al mismo tiempo al centro y cada uno va en su auto, pues podemos decir que mis 3 amigos van al centro en sus propios autos. O sea, acá al centro va un auto azul, un auto blanco y un auto negro, ¿no? Y esa es una igualdad. También podría decir que va 1,
más 1, más 1. Y mis 3 amigos van al centro con sus propios autos. Esto es una igualdad. Necesita entonces todos los elementos para conformarse. De hecho, el pasado compuesto tiene esta fórmula exacta. Es como si fuera álgebra. Son símbolos, y estos símbolos tienen que llevar este orden. Pronombre, verbo auxiliar et y verbo en participio pasado. Intenten contestar mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el resultado de esta suma? ¿Cuál es el resultado de mi suma? Es el triángulo, el cuadrado y el círculo. Exactamente. Así de fácil. Si se dieron cuenta, solamente lo que hice fue reemplazar los elementos de arriba por figuritas. Pero el procedimiento es el mismo y las necesito en ese orden, ¿no? Así. Vamos a decir que el triángulo son los pronombres, el verbo être, ese cuadrado rectángulo, y el verbo participio pasado, el círculo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en español, yo diría, yo he comido. Si quiero hacer otra frase, puedo cambiar los pronombres, pero que conste que este triángulo va ligado con este, o sea, el pronombre va íntimamente relacionado al verbo être. Y lo que puedo cambiar es el círculo. Puedo, en lugar de tener un circulito, poner, no sé, un asterisco. Y este asterisco ya podría ser otro verbo. Yo he barrido. Pero en esencia, mi suma estaría dando casi lo mismo. Perdón por hacérselos ver de tantos modos, pero ahora se van a dar cuenta de que es, pues, en realidad muy sencillo. Les decía, la fórmula es pronombre. Y este pronombre, además de ser parte de nuestra fórmula, está íntimamente relacionado con la conjugación del verbo auxiliar, que en este caso va a ser être, porque nuestro tema es pasado compuesto con el verbo auxiliar être, ¿no? Entonces, este y este van de la manita. ¿Cuáles son los pronombres en francés? Tenemos je, tu, il, elle, on. Luego, nous, vous, il y elle. Se van a dar cuenta a lo largo del desarrollo de esta lección que es absurdo el pasado compuesto con el verbo être. Es algo que se tiene que hacer, pero es una absurdidad. Ok, entonces les decía, el pronombre está íntimamente relacionado con el verbo être. Hay que saber la conjugación del verbo être. Y la conjugación del verbo être es je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Tenemos ya nuestro primer elemento, pronombre je, verbo être, suis, est, sommes, êtes, sont. Les voy a dar chance de, bueno, no les voy a dar chance, les voy a poner aquí a un ladito cómo se pronuncian. Más o menos dice je suis. Tu es. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont, nasal al final. Elles sont, nasal. Lo de verdecito es la pronunciación, que conste que lo correcto es la escritura je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes,
ils sont, elles sont. Y la última parte de nuestra fórmula es un verbo en participio pasado. Les decía que el pasado compuesto con el verbo et se vuelve hasta cierto punto bastante absurdo. ¿Por qué? Porque el pasado compuesto es el equivalente en español de estar armando frases que digan yo he, tú has, él o ella ha, y así sucesivamente. Nosotros hemos, ustedes han, ellos han, ellas han, ¿no? Y después un verbo en participio pasado. Los verbos en participio pasado en español terminan en had, oído, todo, soy, yo. Entonces dice, yo he comido. Los rayos. Yo he comido. Yo he bebido. Perdón, tú has bebido. Ella ha barrido. Y tarán. No hay otra cosa. Lleva pronombre más verbo auxiliar. Haber más verbo en participio pasado. Terminaciones entonces had, oído, toso, ocho. Perdón. Pero, aquí comienza lo primero absurdo. Cuando nosotros hablamos en pasado compuesto con el verbo être significa haber. Esto solamente para el passé composé, obviamente con être. En el pasado compuesto con être, el verbo être significa haber. Siempre se va a traducir como yo he, tú has, él ha, ella ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han, ellas han. Cierto que hay que luchar con el hecho de que je suis quiere decir yo soy. Je suis Raúl. Je suis triste. Yo estoy triste. El verbo être ya quiere decir ser o estar, pero para el pasado compuesto con ese verbo quiere decir haber. Primera cosa absurda. Segunda, les decía, el verbo être además está limitado para el pasado compuesto solamente a los verbos de la maison, d'être. Los verbos de la casa de être. Tal vez los han investigado, los han visto. Literalmente escriben los verbos de la casa de être y les aparece una casa con verbos. Los verbos de la casa de être son los que solamente le corresponden a être. O sea que el pasado compuesto con el verbo être solamente sirve para esos verbos. Existe para los pronominales, pero insisto, será la siguiente lección. No nos vamos a meter con eso. Ahorita vamos a ver esto, nada más. Que sirve para los verbos de la casa de être. O sea que el verbo être en pasado compuesto solo sirve para 12 verbos y para nada más. Para todo lo demás está avoir. Pero para estos 12 solamente être. ¿Cuáles son esos 12 verbos? No se los voy a escribir en infinitivo, se los voy a escribir en participio pasado, porque recuerden que nuestra frase requiere de un verbo en participio pasado, no en infinitivo. Entonces, ¿para qué aprenderlos ahorita? Si podemos aprendernos los 12 en participio pasado y ya con eso terminaremos con el tema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los verbos en participio pasado que pertenecen a être? Los verbos en participio pasado que pertenecen a être son naître. Naître, su participio pasado es né, nacido. Muerto. Partido. Llegado. Quedado. Ido. Venido. Subido. Ándale en español. Perdóneme. Subido. Bajado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Convertido.
A ver, permítanme. Siempre se me olvidan cuando los estoy tratando de pasar en participio pasado. Arrivé, monté, tombé. Caído. Tres, 6, 9, 10, 11. Siempre se me olvida uno. Denme chance nada más de encontrar cuál es el que ahora olvidé. Está algo lento mi internet, ustedes disculparán. Taran, 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 taran. Ok, quedado subido. Ahí ve. Ah, y entrado. Estos son nuestros 12 verbos. Algunos dicen que son 14, otros dicen que son 16. Yo les puedo decir que son inclusive más, dependiendo del uso. Cuando dicen que son 14 es porque construyen unos con el prefijo re. En donde dice venir, dice revenu. Y donde dice entrar, dice rentrer, volver a entrar. Pero quedémonos con estos 12 participios pasados de los verbos de la casa de être. Para que no se me hagan bolas, ¿va? Nacido, né. Muerto, mort. Partido, parti. Llegado, arrivé. Quedado, ido. Allé, venido. Venu. Subido, monté. Descendido. Uy, esto me va a costar trabajo. Espérame tantitito. No, no lo agarré. Ahí está. Ahora sí. Descendido. Convertido. Devenu. Caído. Tombé. Entrado. Entré. Como les decía, en español da ado, ido, to, so, cho como terminaciones el participio pasado. Entonces, né, nacido, mort, muerto, parti, partido, arrivé, llegado, resté, quedado, allé, ido, venu, venido, monté, subido, descendu, descendido, devenu, convertido, tombé, caído y entré, entrado. Esto hay que aprenderlo de memoria, que conste. El participio pasado con el verbo et implica que tenemos que aprender los verbos de la casita, porque solo sirve para los verbos de la casita, ¿no? Cuando les decía, es absurdo. Si tienes un verbo que te sirve con, no sé, si hubiera 700 verbos, tienes un verbo que te sirve para conjugar 700 y uno que te sirve para conjugar 12. En este sentido, de lo absurdo les comentaba a sus compañeros que, por ejemplo, en una ocasión yo quise regalar algo a una persona a la que le gustaba mucho el café. Específicamente le gustaba mucho el café capuchino. Entonces, resulta que justo en esos días, cerca de su aniversario, acababan de abrir en París la tienda de Nespresso. La tienda de Nespresso, pues como saben, Nespresso se dedica a hacer café, maquinitas para café, cápsulas y todo el chiste. El chiste que ahí vendían una máquina, como este vuelo, de hecho era un como vasito, que solo servía para hacer espuma de leche. El principal problema de esta persona era que la leche, pues no hace espuma por sí sola, y hacer espuma en casa con la leche cuesta algo de trabajo. Alguna vez inténtenlo si quieren. Entonces, fui a Nespresso, vi esa máquina y dije, el regalo ideal, ¿no? Primero, como antecedente, estaba en los Campos Elíseos, o sea que estaba en donde está lo más caro. Y acababan de abrirla, y era Nespresso, de por sí es una marca algo cara. Entonces, resulta que esa latita que solo servía para hacer espuma de leche, costaba lo mismo que costaba una cafetera Nespresso. La absurdidad era que solamente servía para hacer espuma de leche, no servía para otra cosa.
solo para hacer espuma de leche y costaba lo mismo que la cafetera. Es lo mismo que sucede aquí con el verbo être. Resulta que tienes una cafetera que hace café, que es lo importante, que es el verbo avoir, y el verbo haber, que solamente sirve para hacer espuma de leche. O sea, que solamente sirve para los participios pasados de estos 12 verbos. A lo que voy. Y se darán cuenta de lo fácil que es. Nosotros tenemos un pronombre. Vamos a agarrar ella. Tengo un pronombre. Listo. Dijimos que la conjugación del verbo et está relacionada al pronombre. Y para ella es ella y luego e. Que en este caso, como es participio pasado compuesto con el verbo et, aunque sea el verbo tener, ser o estar, esto va a funcionar como el verbo haber. Aunque conste que esto es être, ¿no? Vaya, nosotros agarramos la conjugación del verbo être, punto. Ella es. Y luego solamente tienen 12 opciones para construir una frase. ¿Cuáles son las 12 opciones? Alguno de estos 12 verbos en participio pasado. Podemos utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar el verbo caer. Ella ha caído. Y podemos creer que ya está, pero les dije, el verbo être en pasado compuesto es algo absurdo. Hay una tercera cosa a tomar en cuenta. Ya está bien, ¿eh? La estructura está perfecta. La estructura dice pronombre más verbo auxiliar être más verbo en pasado participio. A nivel de estructura, nosotros tenemos todos los elementos que pide. Pronombre, pues aquí está él. Verbo auxiliar être, aquí está, ¿no? Inclusive lo remarqué aquí, es être. Perdón. Y por último, un verbo en participio pasado. Estoy seguro de que no me estoy equivocando en que está en participio pasado porque lo copié de la lista de verbos de la casa de et que están en participio pasado ya. O sea, que solamente se pueden conjugar con et. Estoy utilizando et. En participio pasado, ya está en participio pasado. Ya lo puse aquí. Sin ningún problema, ninguna duda. Sé que estoy 100% en lo correcto en la estructura. Pero aquí viene otra de las absurdidades de être. Ven que en español, a últimas fechas, ha habido mucho, sobre todo en México, esta parte de la discusión acerca del lenguaje inclusivo. En francés, el pasado compuesto tiene dos consideraciones. Una es que tiene que acordarse en género y también tiene que acordarse en número. ¿A qué se refiere al género? ¿Y por qué decía lo de esto del lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo como tal en francés no existe. No existe una Real Academia de la Lengua Española, pero sí existe una firme voluntad de conservar la lengua, lo cual es bueno. Por si acaso hay feministas, ahorita lo explico. Comencemos porque el lenguaje no se crea en base a criterios de machismo o feminismo. Se crea simple y sencillamente con lo que hay. Es como agarrar, abrir el refri y darte cuenta de que no tienes casi nada en el refri, tener hambre y hacer de comer. Vas a hacer de comer con aquello que haya, ¿no? Les prometo que ninguno agarró y dijo, ok, pan, vamos a hacer que sea le pain. Y quiero que sea le pain porque quiero que sea masculino. Y va a ser masculino porque yo soy bien macho y quiero que sea él y no ella. La verdad es que nadie se puso a darle género a las cosas pensando en su machismo. Lo hizo como podía. Cierto que el género masculino era más repandido, pero si se dan cuenta, literalmente agarraron lo que había. No es que hayan agarrado lo mejor porque el masculino fuera superior a lo femenino.
Tanto que, si se dan cuenta, todas las sociedades surgen de una... se me olvidó cómo se llama. Bueno, se me olvidó la palabra en español. Cuando la mujer es la que lleva las riendas de todo, matriarcal. ¿No? Las sociedades se guían o surgen o crecen, se configuran en base a un matriarcado, no un patriarcado, por cierto. ¿No? Tan solo lo verán ustedes en casa, la verdad. ¿Quiénes entre sus papás, entre su papá y su mamá, quién lleva las riendas en realidad de la casa? Las lleva la mujer, no el hombre, ¿eh? El hombre vive supeditado normalmente a las necesidades de las mujeres, ¿no? A nivel cultural. Entonces, ¿se dan cuenta? Es un matriarcado. ¿Por qué hago todo esto? ¿Por qué les digo todo esto? Se acorda en género y número. En género solamente hay 3 géneros en el lenguaje en español. Sí existe, no existe esta tontería del lenguaje inclusivo, pero sí existe un género neutro, ¿eh? El lenguaje inclusivo nada más se basa o tratan de hacerlo conformado en la feminización de las palabras, lo cual es absurdo. Existe un lenguaje neutro. Ejemplo, Eduardo es un estudiante. Guadalupe es una estudiante. Uno es mujer, o bueno, una es mujer y el otro es hombre. Y ambos son estudiantes. Entonces existe un género neutro. En francés, no. En francés solo existe masculino y femenino. En el lenguaje, que conste que sigo hablando del lenguaje, ¿eh? No estoy hablando de otra cosa. Solamente existe masculino y femenino. Entonces, aquí se vuelve un problema. Ahorita van a ver por qué. Tenemos que acordarlo en género. Tenemos que saber si algo es masculino o femenino. ¿Ella qué es? ¿Masculino o femenino? Femenino. Femenino. Ninguno de ustedes tiene problemas en entender esta partecita de aquí. Miren. Si yo digo él, ¿qué es? ¿Masculino o femenino? Masculino. ¿Y ella? Femenino. ¿Y ellos? Es neutro. ¿Ellos? No, no, no. Masculino. Masculino, pero en plural. ¿Y ellas? Sería femenino. Así es. Entonces, él es masculino en singular, ¿no? Sabemos que es bien macho. Y luego, ella es femenino en singular. Sabemos que es toda una damita. Ellos, sabemos que son bien machos, pero son un montón, porque es masculino plural. Y ellas, sabemos que son unas damitas, porque son femeninas, pero también son un montón. Por lo menos, no un montón, pero sí 2 o más, ¿no? Hasta aquí yo creo que ninguno de ustedes tiene ningún problema en identificar el género al que pertenecen, ¿no? Tenemos él, tenemos ella, tenemos ellos y tenemos ellas, sin ningún problema. Ahora, necesitamos la conjugación del verbo être para estos pronombres. Ok, entonces yo llego y digo il est, elle est, ils sont, elles sont. Hasta aquí, todo bien. El verbo que utilicé arriba fue el verbo caer. Il est tombé, elle est tombée, ils sont tombés, elles sont tombées. Pero que conste que les dije, el verbo être debe acordarse tanto en género como en número. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tomar en cuenta si es masculino o femenino y si está en singular o en plural. Entonces, si está en masculino o singular, no tengo ningún problema. Se queda tal y como está. O sea que le sigue un puntito.
Si es femenino en singular, tengo que decir que se trata de una mujer. Y agregarle una E más. Es como si arriba dijera, él ha caído. Y abajo dijera, ella ha caído a. Veámoslo de otro modo. Él ha caído, ella ha caída. En francés, en el pasado compuesto, con el verbo être, tenemos que decir que se trata de una mujer. El femenino en español se construye con una A normalmente al final de la palabra, ¿no? Caído, caída. Por eso es que sería el equivalente. Pero aquí en francés estaríamos diciendo, bueno, en español estaríamos diciendo, il est tombé, él ha caído. O es hombre y es mujer, ella ha caída. ¿Por qué? Porque es mujer. Para el plural, ellos han caído. Ahora, en español no cambia el verbo en participio pasado. Dice, yo he caído, ella ha caído, ellos han caído, ellas han caído. En todas dice caído. Pero ahora en francés tengo que decir que se trata de más de uno, que son varios hombres. Y tengo que decir, ellos han caído. ¿Qué creen que pasa si se trata de mujeres? O sea, dos o más. Sencillo. Primero, agrego una E porque necesito decir que se trata del género femenino. Y después agrego una S porque necesito decir que son más de una. Y tengo que decir, ellas han caídas. Entonces toma la importancia del género y número. ¿Dónde queda lo absurdo? Lo absurdo queda en que todo esto de aquí solamente se hace en pasado compuesto con et. Solo para et. Eso es una. Dos. Miren. Dice, il est tombé, elle est tombée, ils sont tombés, elles sont tombées. O sea que dice tombé, 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 tombé. En resumen, todos dicen tombé. Solo se hace de modo escrito. Solamente cuando escribimos. Solamente cuando escribimos. Y fonéticamente no sirve para nada. ¿Cómo distingo que estoy diciendo él ha caído de ella ha caído? ¿Cómo distingo que se trata de un hombre o de una mujer? Por la E que se le agrega al final. En sonido. Il est tombé, elle est tombée. No en la escritura. En sonido, ¿cómo Ahora, distingo que hablo de un él y no de una ella? por el pronombre en este caso. Exactamente. Es súper fácil, ¿no? Lo hacemos porque, pues, él es él y ella es ella. Ahora, podrían decir, pero en francés puede haber una duda, porque il, el pronombre él, suena igual que como suena ellos. Digo il y abajo digo il. Ahora, ¿cómo sé que estoy diciendo ellos y no él en mi frase? Ahí van las dos. Il est tombé, ils sont tombés. Exactamente por el son. Efectivamente, ahora yo distingo entre el masculino singular y el masculino plural, pues simple y llanamente por el son y el la conjugación del verbo. Entonces, si se dan cuenta, no tiene ningún sentido que nosotros tengamos que ponerle otra o bien una S, porque recuerden que en francés la letra E al final de las palabras no suena. La letra S al final de las palabras no suena. La terminación S en francés no suena. O sea que en realidad fonéticamente no dice nada. Y no sé ustedes, pero yo nunca he sacado una pizarrita para escribir lo que quiero decir. Entonces generalmente lo comunico así, ¿no? Hablando. Pero en francés tiene que ser
de este modo. Y todavía se vuelve más engorroso para las mujeres. Porque, por ejemplo, Francisco puede decir, yo he caído. Es hombre, no hay problema. Pero si, por ejemplo, lo hace Viviana, tendría que decir, je suis tombé. Viviana, por el solo hecho de ser mujer, cada vez que escriba algo que se refiera a ella o a otra mujer, tendrá que agregarle una E. Nosotros solo lo haremos cuando se trate de hablar de una mujer, cuando utilicemos ella. Pero cada vez que digamos yo, no tenemos que tomar en cuenta el hecho de que seamos varones. Pero las mujeres sí. Por eso les decía, se vuelve engorroso y absurdo. El resumen de todo este tema es este. Perdón por tanta explicación. Me gusta que entiendan algunos aspectos propios de la lengua. El resumen es este. El pasado compuesto con être lleva la misma estructura que el pasado compuesto con avoir, con la salvedad de que ahora vamos a utilizar siempre un pronombre, vamos a utilizar un verbo auxiliar, pero en esta ocasión el verbo auxiliar va a ser être. Y luego un verbo en participio pasado. Los verbos en participio pasado, en español, su equivalente son las terminaciones ado, ido, to, so y por último, cho. Es casi traducir palabra por palabra, casi, porque recuerden que es el verbo être. En español diríamos yo he caído. En francés, je suis, ¿no? Porque aunque sea el verbo haber el que utilizamos en español, nosotros en francés vamos a reemplazar este por être. Je suis tombé. Que debemos también acordar en género y número. O sea, que si se trata de algo femenino, le ponemos o le agregamos una E. Si se trata de plural, agregamos una S. Y si es femenino plural, agregamos la E del femenino y la S del plural. Por último, se usa con los verbos de la casa de être. Avec le verbe de la maison d'être. Obvio, verbos en participio pasado, ¿no? Porque así nos lo requiere nuestra fórmula, que dice que es pronombre más verbo auxiliar être más verbo en participio pasado. Y este es el resumen del tema. Pueden solamente hacer frases en participio pasado con être limitadas al número de verbos que se pueden utilizar, que son 12. Los 12 de aquí arriba. Y eso es todo. Podemos hacer cualquier frase aquí. Tanto que puedo decir, je suis né. Yo he nacido. Tu es mort. Tú estás muerto. Él, il est allé. Él ha ido. Nous sommes venus. Nosotros, oh, perdón, no me salió la U. Nosotros hemos venido. Que conste que plural, por eso lleva la S. Vous êtes entrés. Ustedes han entrado. Le agrego una S al final porque es plural. Y ahora voy a decir, ellas han partido. Como son del género femenino, le agrego una E. Y como son más de una, le agrego una S. Ellas han
partido. Y ya. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Perfecto, entonces. En un ratito voy a subir el video a YouTube y les paso el enlace a través del grupo de WhatsApp. ¿Okay? La verdad es que mis apuntes se los voy a pasar hasta el final del curso. Al final del curso les voy a pasar todos mis apuntes. Si se dan cuenta, el título de este se llama Libreta FR2C. O sea, todo lo que les he enseñado o les he dado, les he impartido como clase está aquí. Pero los apuntes se los voy a pasar hasta el final, hasta que terminemos, les pasaré el PDF con todo lo que tengo aquí. Para que ustedes los tengan ahí como respaldo, porque tienen que llevar los suyos, ¿no? Habíamos quedado. Entonces, si tienen alguna duda, me pueden mandar mensaje por WhatsApp. Y pues les paso también el formulario por WhatsApp en donde van a subir su actividad. No les puse muchos ejemplos variados, porque sus ejemplos o el número de ejemplos están limitados a 12 verbos, que son los participios pasados que están ahí. O sea, que si yo hubiera hecho un verbo para cada uno, miren, por ejemplo, ahorita ya les quité varias posibilidades. Ya les quité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tenemos 12, entonces les quedan 5 verbos para hacer ejemplos. Lo que ustedes pueden hacer es que le agreguen pues un poquito más a la frase. Por ejemplo, je suis né en 1981. Yo he nacido en 1981. O je suis né. Ups, me he pasado mucho. Perdón. Je suis né a Jicotepec. Yo he nacido en Jicotepec. Cosas así. Muy, muy sencillas sus frases, ¿no? Pero insisto, en un momento más les paso tanto el enlace para consultar la clase como el enlace para subir su tarea. Y si no tienen dudas, esto es todo por ahora. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a ustedes. Bonito día, bonito inicio de semana. No. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Bonito día. Chao, chao. Au revoir.